Buenas cabros, soy Alex Rielme y el día de hoy les enseñaré a simular juego. Lo primero que tenemos que hacer estando dentro de Blender es crear un objeto 3D en el cual vamos a realizar la simulación. En este caso voy a elegir una icosfera. Voy a ir a Object, voy a ir a Quick Effect y voy a añadirle Smoke. De esta manera ya tendríamos una simulación más o menos cercana a lo que estábamos buscando. La única diferencia es que ahora estamos simulando humo y nos ocurrieron algunas cosas. Por ejemplo, el objeto se nos puso en modo wireframe, se nos añadió una caja y esta caja es muy importante. Esta caja se llama dominio. Todo lo que esté dentro del dominio se va a simular. Lo que está afuera del dominio no va a ser simulado. Entonces, si es que yo desplazo esta icosfera fuera del dominio, si nos damos cuenta, ya deja de ocurrir la simulación. Entonces es importante que tengamos en cuenta las dimensiones de nuestro dominio para poder hacer una buena simulación. Lo otro que voy a hacer es ordenar un poquito la parte de la timeline que la vamos a ocupar porque voy a realizar animaciones con esta simulación. Entonces vamos a elegir que empiece en 100, vamos a escalar, vamos a mover un poco todos estos keyframes, vamos a agrandar un poco con el control y voy a apretar el 0 cuando está el frame en 50 y de esta manera nos queda la timeline más o menos ordenada. Entonces, ¿dónde podemos empezar a mover los parámetros para realizar la animación? Primero que todo vamos a seleccionar la icosfera, vamos a ir a Physics Properties y si nos damos cuenta hay varios parámetros que ya están seleccionados previos a que nosotros empezáramos a hacer cualquier cosa por el simple hecho de que apretamos el Quick Effect. Entonces hay muchas cosas que ya están predeterminadas. Primero que todo, el Flow Type yo no lo quiero como humo, lo quiero como fuego y humo. Entonces lo ponemos Fire plus Smoke. El comportamiento sin Flow tiene que dejarse así. El Sampling Subtype es importante modificarlo, pero una vez empecemos a animar. Más adelante vamos a ver en qué casos es importante. El Density y el Fuel están relacionados con la simulación. La densidad es del humo y el Fuel es el combustible del fuego. O sea, mientras más Fuel, más fuego va a haber, mientras menos, es que llega a 0, ya se apaga. Entonces podemos realizar distintas animaciones gracias a estos parámetros. Lo otro que vamos a activar es el Initial Velocity, lo que nos da un movimiento más orgánico al momento de animar nuestro objeto. Entonces, como estamos hablando de animación, lo que voy a hacer ahora es realizar la animación del objeto. Para eso voy a crear una curva de Bezier, vamos a apretar Shift A, curva, y vamos a crear una curva de Bezier. Vamos a entrar a modo edición, voy a apretar el slash para poder hacer que las otras cosas no se vean. Vamos a eliminar estos vértices y lo que voy a ocupar es esta herramienta de dibujo. Dice Draw a Freehand Spline. ¿Para qué nos ayuda esto? Es que aquí nosotros podemos hacer cualquier dibujo, el cual va a ser el recorrido de nuestra esfera y nos genera una curva de Bezier. Con la curva de Bezier tenemos mucho más suavidad al momento de realizar movimientos, así que por eso me gusta. Salimos del modo edición con el tab, apretamos nuevamente el slash y ahora lo que vamos a hacer es elegir nuestra icosfera, vamos a ir a Constraint Properties, vamos a elegir el Follow Path. De esta manera en el target lo que vamos a poner es la curva de Bezier y vamos a activar el Fix Position. Estas son técnicas de animación. Si es que no están interesados pueden hacerlo como les guste. Si quieren pueden hacer clic en el Auto Keying y después apretar Play y empezar a moverlo por donde quieran. O pueden ocupar esta técnica que a mí en lo personal me gusta bastante. Entonces 0 significa el inicio y 1 significa el final. Si se dan cuenta, a medida que nos vamos desplazando por el offset, vamos a llegar de un punto al otro. Entonces en 0 vamos a ir al keyframe número 0 y vamos a apretar la tecla I. De esta manera la estaríamos animando. Y en el keyframe 100 vamos a cambiar el parámetro a 1. Entonces si se dan cuenta, ahora a medida que va ocurriendo, se va moviendo la timeline, el objeto va a estar en lugares distintos. Apretamos espacio y si se dan cuenta, cuando entra al dominio se genera la simulación. Cuando sale del dominio se apaga la simulación. Entonces son ese tipo de cosas que son importantes al momento de trabajar con los dominios. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a escalarlo en todos los ejes menos en el Y. Creo que se me fue mucho hacia arriba. Scale en Z. Vamos a escalar un poquito en Z. Y vamos a esperar a que cubra todo. Si se dan cuenta, hay un pequeño error. Es que se escaló todo. Y se escaló incluso la simulación. ¿Y por qué pasa esto? Porque el dominio aún no se resetea. Termina la simulación y si nos damos cuenta, ahora sí.
ahora sí está bien simulado, está dentro del dominio y no hay ningún problema. ¿Cuáles son las cosas que podemos modificar para que, por ejemplo, no ocurran estos errores de que se está cortando la animación? Si se dan cuenta, en esta parte de acá el dominio se está comiendo la parte de la simulación. Una solución es ampliar más aún el dominio. Otra solución es achicar un poquito la fuente de emisión. De esa manera el objeto, al ser más pequeño, no va a ocupar tanto espacio en la simulación. De todas maneras voy a escalar un poco más toda esta área. De esta manera tenemos mucho más espacio donde ocurra la simulación. No me gusta tanto como está quedando. ¿Por qué? Por distintos parámetros. Si se dan cuenta, el volumen que ocupa la esfera es muy alto. Pareciera que no ha cambiado de tamaño. Delante lo teníamos acá y ahora lo tenemos acá. Y el tamaño de la esfera de fuego sigue siendo la misma. Esto ocurre porque lo que tenemos que empezar a modificar es el dominio con las Physics Properties. Si se dan cuenta, acá tenemos otros parámetros que podemos ir modificando. Entonces, ¿qué significa Resolution Division? Básicamente es el tamaño de este cuadrado. Mientras más grande, por ejemplo, lo vamos a multiplicar por 2, más pequeño es este cuadro. Al mismo tiempo de hacer el cambio de resolución, si se dan cuenta, la simulación tiene mucho más detalle. Si lo dejamos en 32, si se dan cuenta, estos cuadrados son mucho más grandes. Estos cuadrados de acá son mucho más grandes, que corresponden a este mismo tamaño de este cubo. Por eso es importante que la resolución sea alta. De esta manera vamos a tener un fuego aún más preciso, con menos cubos dentro de la simulación. Entonces 64 aún sigue siendo poco y 128 ya vendría siendo un valor bastante bueno. ¿Qué es lo que ocurre cuando subimos mucho el valor de esta resolución? Es que tenemos mucho lag. Si se dan cuenta, estoy viendo la animación a 3 FPS por segundo, lo puedo ver acá arriba. Es demasiado lento, no es algo fidedigno con el resultado final. Además que, por ejemplo, miren la cantidad de humo que se esparce y no se desaparece. Todas estas cosas se pueden ir modificando gracias a estos settings del dominio. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que vamos tocando porque pueden cambiar drásticamente de un momento a otro. Entonces, primero que todo, Border Collision lo vamos a ignorar. El Adaptive Domain lo voy a activar y van a ver qué es lo que ocurre. Si se dan cuenta, ahora el dominio lo que está haciendo es ocupar el espacio que le corresponde en cada momento. Entonces son ese tipo de cosas por las cuales Adaptive Domain nos sirve bastante. Otro parámetro importante es el Dissolve. Si nosotros hacemos clic en Dissolve o leemos lo que dice el Dissolve, dice Let smoke disappear over time. O sea que pasado el tiempo el humo va a desaparecer. Acá nosotros podemos darle el tiempo incluso en el que va a tomar para desaparecer. Si se dan cuenta, 5 es bastante rápido, no alcanza ni siquiera a generarse una gran estela. Si se dan cuenta, por aquí ya está el humo y desaparece. Desaparece y gracias al Adaptive Domain lo que ocurre es que el cubo se va agrandando y achicando dependiendo de lo que vaya necesitando. En este caso lo que voy a hacer es ampliar el tiempo de disolución y de esa manera nos genera esta estelita con humo que toma un tiempo más en desaparecer, pero aún está. Quizás en 15 me gusta más, la verdad. Todo lo que es simulación es ir ensayo y error y ver cómo va funcionando con respecto. No sé hablar. Todo lo que es simulación es ensayo y error. Ver lo que te gusta más, lo que te gusta menos, cómo corregirlo. De hecho lo voy a dejar en 10. Y creo que con 10 es el número que más me gusta. Luego podemos modificar el ruido. ¿Qué significa ruido dentro de la simulación de fuego? Si se dan cuenta, activo el ruido y nos genera un tipo de fuego completamente distinto al anterior. Sin el ruido tenemos esta bola de fuego densa, sin ninguna imperfección dentro. Pero con el ruido, lo activamos, tenemos este tipo de fuego donde tenemos muchas imperfecciones dentro y nos ayuda a realizar efectos mucho más realistas. Todo depende del resultado que ustedes quieran. En este caso vamos a ocupar el noise, pero le vamos a bajar un poquito la fuerza. Lo vamos a dejar en 0.5
la fuerza lo que hace es qué tanto ruido va a tener la simulación. Si se dan cuenta, ahora tiene ruido, pero no tanto. No se nota tanto esas chispitas que se le ven internamente. Luego, un punto importante es el caché. ¿Qué es lo que podemos lograr con el caché? Es generar una simulación preestablecida. De esta manera voy a cambiarle el end, lo voy a dejar en 100. En vez de replay, que era lo que ocurría si se daban cuenta, para poder aplicar cualquier cambio que yo hacía, lo que yo hacía era llegar al frame 0 y luego empezar la simulación. Lo que puedo hacer con el caché es elegir cuándo se va a generar la nueva simulación. Entonces puedo modificar X cantidad de parámetros y luego le doy bake. Esta manera de realizar los bakes es mucho más rápida que empezar con el replay. Por eso es importante que siempre que trabajen con simulaciones traten de ocupar ustedes manualmente el bake. Así tienen un control mucho mayor sobre las simulaciones. Ahora estoy realizando el bake. Si lo quisiera parar en este momento, lo único que tengo que hacer es apretar la tecla escape. Es que ustedes no cambiaron el end, lo dejaron en 250 y ya llevan más de 100. Deberían apretar escape y así no pierdan tiempo. Entonces ahora tenemos la simulación un poquito más fluida. Vamos viendo cómo se disuelve todo el humo y vamos viendo cómo se adapta al mismo tiempo todo lo que viene siendo el dominio. Una vez terminada esta animación podemos ver si es que nos gusta, si es que no, pero el problema que estamos teniendo nuevamente son los frames por segundo. Nosotros estamos viendo la animación a 5 FPS por segundo. Mientras mejor sea su máquina, a más FPS lo van a ver. Mientras menos resolución, más FPS al mismo tiempo. Una de las soluciones que encontré para poder ver el preview de una animación real sin tener que renderizar toda la imagen es ir a Output Properties, vamos al apartado de Output, hacemos clic en el archivo, vamos a donde nosotros que tengamos nuestras animaciones y vamos a crear una nueva carpeta. En este caso le voy a poner Fireball-sim y de nombre le voy a poner Fireball, bola de fuego, y podemos ponerle números o letras o lo que sea, pero para ir numerando la cantidad de experimentos que vayamos haciendo. Le damos a aceptar, vamos a cambiarlo a FMPEG Video y en vez de Metroska lo vamos a ocupar en MP4. Acá en vez de Medium Quality a mí me gusta trabajarlo en Perceptually Lossless. No es tan exacto como High Quality, pero no se nota ninguna imperfección. Así que luego de hacer todo esto podemos hacer clic aquí en View y podemos hacer clic en Viewport Render Animation. De esta manera, si se dan cuenta, el mouse se transforma en los frames en el que va. En este momento va en el 30, pero está renderizando toda la animación desde el punto de vista desde el usuario. Es muy similar a realizar un bake, pero solamente que es de la animación y desde el viewport. Una vez ya está terminado, podemos cerrar esta ventana, podemos ir aquí a Render y podemos hacer clic en View Animation. De esta manera ya podemos ver la animación en tiempo real y con la fluidez que corresponde. Con el espacio le damos play y con el mouse podemos arrastrar hacia adelante y hacia atrás para ir viendo frame a frame. Si se dan cuenta, hay partes que no están muy bien simuladas por el movimiento de la esfera. Entonces ahora lo que podemos hacer es hacer clic en la icosfera, vamos a Physics Properties y vamos a añadirle Sampling Substep. En vez de 0 lo vamos a dejar en 2 y nuevamente vamos a realizar el bake. Vamos a liberar todo, ir a caché, liberamos todo y hacemos clic en Bake All. Una vez hecho el bake, vamos a Output, vamos a cambiar el nombre del archivo. En vez de Fireball 1 le vamos a poner Fireball 2. Vamos a Viewport Render Animation. Y aquí ya vamos a tener otra animación con la cual comparar la anterior. Terminó de trabajar, vamos a Render, View Animation. Si se dan cuenta, ahora frame a frame tenemos mucha más detalle que en el anterior. ¿Cómo puedo ver esto de otra manera? Vamos a minimizar un poco esta animación. Vamos a cambiarle el nombre del Fireball. En vez de 2 vamos a dejarlo en 1. Con este cambio lo que podemos hacer es ver nuevamente la animación anterior. Entonces podemos escalar un poquito. Tenemos esta y tenemos esta otra imagen. Entonces, ahora lo que podemos hacer es ir a los mismos frames, por ejemplo este. Más adelante, más atrás, perdón.
y podemos ver las diferencias que existen entre una simulación y la otra, y podemos ver cuál es mejor y cuál es peor y por qué. Esto nos puede servir para muchas cosas. Si se dan cuenta, en este momento estoy bastante lejos del viewport. Lo que podemos hacer es acercarnos aún más. Y así, al momento de dar clic en View Animation, ahora estamos un poquito más cerca y podemos ver todo el movimiento perfectamente y con más detalle. Otro de los parámetros que podemos retocar es, por ejemplo, el parámetro que nos genera esta distancia. ¿Dónde podemos encontrar esto? Tenemos que elegir nuestro objeto y vamos a modificar el flow source. En vez de 1.5, lo que podemos hacer es ir bajándolo hasta un valor que nos acomode. En este caso voy a hacer el experimento con 0.5. Nuevamente, lo que tenemos que hacer para aplicar este cambio es ir al dominio y liberar todo, y vamos a realizar nuevamente el baking. Es un proceso bastante repetitivo, pero a pesar de eso, al realizar el baking, lo crean o no, es mucho más rápido. Si se dan cuenta, ya me cambió la distancia. Primero había hecho este dibujo para tener una referencia a esta notación, y de llegar hasta acá, llega hasta acá. ¿Puedo reducirlo más? Sí. ¿A costo de qué? De a lo mejor algunos problemas. Entonces lo voy a tirar en 0.3 y luego nuevamente vamos a realizar el baking. Y bueno, chicos, aquí se puede ver claramente la diferencia de altura del fuego entre el objeto y el borde, que claramente cambió. ¿Cuáles son los costos que nosotros pagamos al realizar esta acción? Es que se pueden generar distintas animaciones como mal realizadas. Por ejemplo, en este punto hay algunos vértices que al parecer no se están simulando, pero son pequeños detalles que al momento de nosotros eliminar todo, en realidad tampoco es algo que podamos apreciar a simple vista o que se vea mal. De hecho le da otro efecto, le da un efecto distinto, pero tienen que ir teniendo cuidado con eso y los resultados que ustedes vayan a esperar. Y lo último que vamos a realizar para esta simulación es hacer que el fuego se apague. Entonces acá en el frame 80 le voy a hacer clic en densidad 1 y fuel 1, le voy a apretar la tecla ahí, y en el frame 90 voy a hacer que esto llegue a 0. Entonces vamos a tener esta pequeña animación donde el fuego va a dejar de emitirse. Liberamos todo, hacemos clic en Bake y ahora vamos a ver el nuevo resultado. Y como se dan cuenta, acá en el frame 80 empieza a disminuir la cantidad de fuego, en el frame 90 ya no hay, y en el frame 100 ya se acaba todo el humo. Entonces, para realizar la última preview, lo que vamos a hacer es ir a Output, Fireball Simulation 6, vamos a acercarnos un poco más y vamos a desactivar los overlays y vamos a hacer el último render para ver cómo va quedando la animación. Render, View Animation, y como pueden ver es una animación bastante fluida, bastante bonita. Podríamos darle unos frames más o incluso correr los frames donde se apaga el fuego, pero se ve bastante bonito. Así que vamos al siguiente punto. A más de algunos le habrá pasado que fueron al render view y se dieron cuenta que no tienen nada, que no se ve nada. Incluso, por ejemplo, le podemos poner un punto de luz. Vamos a dejarlo más o menos por aquí. Voy a tirarlo un poquito para atrás. Vamos a darle un poquito de fuerza, no sé, unos 1000 watts, por ejemplo. Y lo único que obtenemos es humo. Que aún después de haberle puesto la simulación que era fuego y humo, solamente tenemos este tipo de resultados. Entonces, primero que todo vamos a añadir una cámara. Vamos a posicionarla más o menos donde nos guste. Recuerden que aquí desde el panel de View podemos activar el Camera to View. Así lo podemos modificar como si estuviéramos paneando, al igual que estuviéramos en el Render View. Entonces acá ya tenemos más o menos en el área que queremos. A ver, voy a devolverme aquí. Ya tenemos el área que queremos que se vea, que sea observable la simulación de humo. Vamos a desactivar esto y vamos a ir al modo Shading. Si se dan cuenta, en el modo Shading va a aparecer así. Vamos a ir al modo Render View para poder apreciarlo todo. Vamos a apretar el 0 para poder verlo desde la cámara, y ya vamos a apretar el Control V para poder seleccionar solamente una parte de lo que queremos ver. Entonces, si es que nos damos cuenta, no vemos nada, vemos solamente una bola de humo.
¿Qué es lo que podemos hacer? Es hacer clic en el dominio y acá es donde vamos a tener que modificar todas las texturas del objeto. ¿Cuál es la que le da el fuego? Es Black Body Intensity. Si se dan cuenta, llegamos hasta 1 y ese sería el fuego que se ve. Eso es todo, no se ve más fuego. Sí, si se ve más fuego haciéndole clic y por ejemplo podemos ponerle 25 o incluso 100 si quisiéramos, pero ya se vería como algo demasiado denso. Y aquí podemos ir jugando con la intensidad, podemos dejarlo en 50 más o menos, o la verdad es que a mí me gusta cómo se ve en 20, 25, que son los valores que más o menos se nota que es fuego y al mismo tiempo no es nada como tan espantoso. Recuerden que tengo la iluminación del fondo. Lo otro que podemos hacer es en el World Properties cambiar el fondo a que sea negro o incluso blanco, dependiendo de las opciones que ustedes quieran hacer. En lo personal, para que haya un mayor contraste, me gusta dejarlo negro. Y si deseamos añadirle más textura o más cosas, aquí podemos hacerlo a través de los nodos. Por ejemplo, podemos ocupar el Volume Info, que de esta manera nos da la densidad y la llama, que densidad es básicamente, como habíamos visto antes, la cantidad de humo, y el flame vendría siendo el fuego. Lo podemos conectar directamente con el Black Body Intensity y el Volume to Volume, y aquí ya podemos empezar a jugar. Por ejemplo, podemos ponerle un multiply, un operador de math. En vez de add lo podemos poner multiply para ponerle los 20 que habíamos visto delante, o 25. Y acá podemos ir jugando con distintas cosas. Por ejemplo, podemos ponerle un color ramp, pero esto ya es más pega de lo que viene siendo, no sé, lo que viene siendo el texturizado. Si se dan cuenta, acá podemos controlarlo completamente con la parte de constante. Incluso podemos añadirle otro más y empezar a jugar con esto y empezar a hacer un efecto mucho más llamativo. Y lo mismo con la densidad. De hecho, acá por ejemplo podemos cambiar la densidad al mismo valor. Y a ver cómo lo podemos hacer. Podemos añadirle acá otro multiplicador de matemático. Y esto ya es más que nada como ir jugando con lo que estamos haciendo. Acá lo mismo. Incluso podemos añadirle otro color ramp. Y esto ya empezaría a ser como apartado de nodo más que de simulación. Así que lo voy a dejar hasta por aquí nomás. Y voy a empezar a realizar el render. Si te sirve este contenido, te sugiero que te hagas miembro, al igual que estas personas que están apareciendo acá abajo. Y si no, sigue viendo videos hasta convencerte. Eso sería, chiquillos. Hasta la próxima.